que el propósito es algo que simplemente tenemos que recordar, es algo que ya habita dentro de nosotros. El propósito nunca se termina de alcanzar porque entonces se terminaría la vida. Todos tenemos un don, todos hemos venido a poner nuestros dones al servicio del mundo y aportar un bien al mundo. Conecto con mi propósito y como consecuencia gano dinero. Para mí lo más sencillo ahora es ganar dinero. Lo empezarás a ver cuando te vayas quitando capas que ya no te pertenecen. Entonces, el verdadero fracaso no está en fallar, no está en caerte. El verdadero fracaso está en nunca haberte atrevido a saltar. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu propósito y cómo vivir de ello. Hablaremos de cómo lanzarte y superar el miedo para encontrar tu propósito y también de cómo podemos ganar dinero con ello. Pero antes ¿qué es el propósito? Bueno, el propósito para mí es un camino. Normalmente cuando hablamos del propósito y también quizás desde mi experiencia personal, cuando yo pensaba en el propósito siempre lo asociaba a algo como muy grande, a una meta, ¿no? Era como algo que tenía que alcanzar, pero a lo largo de los años me he dado cuenta que el propósito es algo que simplemente tenemos que recordar, es algo que ya habita dentro de nosotros y que simplemente lo que necesita es ser recordado y no ser visto como un final al que tienes que llegar. Entonces para mí sería como un poco la explicación. Hablo mucho del recordar y ahora lo hablaremos un poquito más en el podcast porque el objetivo es que la gente se lleve también claridad en lo que es el propósito. Yo a lo largo de muchos años lo que he visto es que la gente está muy frustrada porque como que no conecta con el propósito, no sabe realmente lo que quiere en su vida. Entonces el objetivo también de este podcast es que la gente se lleve claves, herramientas, claridad de quizás no toda la claridad que quizás querrían tener hoy, pero sí que se lleven herramientas para que las apliquen en su día a día y que sí que le dé bastante claridad en lo que quieren en su vida. Como decía al principio, para mí no es un destino final, es un camino, es una dirección y tiene que ver mucho también el cómo decido hacer las cosas. Y bueno, eso sería como así inicialmente. No voy a adelantarme más. Oye, además concuerdo mucho con esto que dices, ¿no? Que el propósito no es un destino al que llegas y que muchas veces se malinterpreta. No, es que no he encontrado mi propósito. Lo primero es que el propósito no existe. O sea, hace un tiempo, creo que fue uno de tus eventos, que justamente hablé sobre el propósito y ponía una explicación que para mí resume qué es el propósito, ¿no? Y es como ese horizonte en la lejanía que es curioso, ¿no? Porque tú das un paso y él se aleja uno. Tú das dos pasos y él se aleja dos. Entonces, nunca terminas de llegar ahí. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace 5 años atrás, mi propósito era tener 1 millón de euros en la cuenta del banco. Uh-huh. Ese es mi propósito, ese es mi objetivo. Ahora bien, cuando llegué ahí, tuve que volver a tener otro propósito. Es decir, tuve que volver a perseguir otra vez ese sol que aparecía en el horizonte. Oye, pues quiero que 1.000 personas logren generar sus primeros 10.000 euros. Entonces, creo que el propósito nunca se termina de alcanzar porque entonces se terminaría la vida. Es algo, como tú bien decías, que persigues. Qué interesante esto que dices y quizás como más, o sea, lo habíamos organizado un poco para tratarlo al final, pero sí que quiero dar ahí una pincelada. Hablabas de que para ti tu propósito era ganar, no sé, 1 millón de euros. Y aquí están las dos distinciones cuando hablamos del propósito y queremos monetizarlo, es decir, tú conectas con tu propósito y quieres ponerlo al servicio, quieres vivir de ello, porque eso lo haremos de esa parte más terrenal, ¿no? Cuando ya hemos conectado con la parte más profunda, oye, ya he conectado con mi propósito, quiero ponerlo al servicio y quiero monetizarlo. Aquí hay dos partes y es que tienes que ver si realmente tu propósito es ganar dinero, que al final es una meta, Uh-huh. o conecto con mi propósito y como consecuencia gano dinero. Es decir, no hay una meta. Interesante. Eso es muy distinto porque cuando tu propósito es ganar dinero, realmente no tienes propósito porque tu propósito se ha desdibujado, es decir, tú no estás alineado y tú simplemente estás buscando, o sea, no es una consecuencia, es una meta, conseguir el dinero desde una escasez y desde una carencia, pero realmente tu propósito no está, es decir, careces de propósito en realidad, porque no hay una misión, vamos a decir. Por eso es muy importante que la gente entienda esta distinción, que de eso hablaremos quizás más adelante. Cuando tú conectas con tu propósito y realmente estás alineado con él,
puedes evidentemente vivir de ello y como consecuencia vas a obtener dinero. Es más, cuando obtienes dinero, qué bonito es que ganes más dinero para que tu propósito se expanda, porque utilizas el dinero como una consecuencia, como un vehículo para que ese propósito se siga expandiendo. Qué interesante, ¿no? Que al final el dinero no puede ser tu propósito, sino que es Una un consecuencia. beneficio o una consecuencia de tu propósito. Total. Pero fíjate una cosa, y lo veo muchísimo, que mucha gente me dice, Dani, no tengo ni idea de cuál es mi propósito. No sé cómo encontrar mi propósito. Y lo primero que yo les digo es, acéptalo, porque el simple hecho de generar esa resistencia de no encuentro mi propósito es incluso más duro que no encontrarlo de verdad. Ese no encuentro y por qué debería encontrarlo y de todo el rato esas frases egoicas que vienen del ego de querer, yo quiero encontrar mi propósito, yo tengo que encontrar mi propósito y como no lo encuentro me genera resistencia. Y aquí hay una parte muy importante que es, y vamos ya de lleno con las cosas prácticas, ¿no? ¿Cómo encuentro mi propósito? Y si algo he aprendido Como es conectar con él, ¿no? es que el propósito no se encuentra desde el sofá de casa. ¿Sabes? Bueno, yo estuve viviendo un tiempo en Edimburgo. Para mí es una ciudad mágica, súper recomendable. Y fue además la ciudad donde J.K. Rowling se inspiró para escribir Harry Potter, ¿no? Y haciendo un tour, que creo que te llevé cuando estuvimos esta vez en Edimburgo, el tour de Harry Potter. Hace 2 años ya, ¿eh? Hace 2 años. ¿Te parece? De esta vez, hace 2 años. Estabas embarazada inicialmente. Entonces contaba la historia de Harry Potter, que a mí, yo me acuerdo que lo hice porque ya lo había escuchado, pero quería volver a escucharlo otra vez, ¿no? Y entonces decía, es que J.K. Rowling, una mujer soltera, con un hijo, en depresión, ella no se planteó a preguntarse cuál era su propósito. Simplemente iba a las cafeterías, porque le nacía, iba a las cafeterías de Edimburgo y en una servilleta que pedía se ponía a escribir. Pero no sabía cuál era su propósito, ni siquiera lo tenía etiquetado, no sabía qué era lo que quería hacer. Simplemente ella veía que haciendo eso, ella se sentía bien. Y hasta que un día dijo, oye, yo puedo compartir esto. Y 13 veces le rechazaron, le dijeron que no, pero una le dijeron que sí. Hoy, el libro de Harry Potter es el segundo libro más leído de toda la historia. Cada 30 segundos hay alguien en el mundo que lee un libro de Harry Potter. Entonces, ¿qué quiero? Un poco, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que desde el sofá de casa no pasan las cosas, que el propósito es como estar en medio de una niebla, donde si te quedas quieto preguntándote cuál es mi propósito, cómo lo voy a conseguir, nunca va a llegar. Pero cuando das un paso, empiezas a ver poco a poco el camino, la niebla se va difuminando y ahí es donde está el propósito de verdad. Porque el propósito no está en tu mente, está en ese paso que todavía no te has atrevido a dar. Yo quizás añadiría antes de entrar en cómo conectar con el propósito, y esto quiero que la gente se lo grabe a fuego. Hoy escribiendo acerca del podcast, que siempre me gusta como preparármelo horas antes como un ejercicio de journal, algo que me venía todo el rato y se lo digo a la gente con mucho amor, es que si estás en un momento en el que dices, Dani, ¿cómo encuentro mi propósito? Es que por más que intento buscarlo, y aquí diría, el propósito no se busca afuera, el propósito simplemente necesita ser recordado. Si quieres encontrar tu propósito, no busques respuestas fuera, simplemente las respuestas las vas a encontrar dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propósito tiene que ver mucho con tu verdadera esencia. El propósito lo empezarás a ver cuando te vayas quitando capas que ya no te pertenecen y que no van alineadas contigo. Cuando empezamos a conectar con el propósito, el gran problema que tiene la gente es que no se conoce, no ha hecho un proceso de autoconocimiento, entonces realmente conecta con su propósito desde partes de él o de ella que no son. Cuando tú te vas quitando capas que realmente no están alineadas contigo, es cuando realmente conectas con tu propósito. Entonces, eso lo diría en el primer apartado que hemos dicho de, oye, ¿qué es el propósito? Y también diría que el propósito no solamente es uno. Yo siento que el propósito te da una dirección y el desde dónde hacer las cosas, pero el propósito puede cambiar a lo largo de tu vida. O sea, puedes tener muchos propósitos. Yo he tenido mi propósito cuando he sido hija, mi propósito ha cambiado cuando he sido madre, mi propósito puede cambiar cuando sea abuela. O sea, podemos tener muchos propósitos a lo largo de nuestra vida. Ahora, siempre tengo una misma dirección.
¿no? Que ha sido, pues no sé, ayudar a la gente y llevarla al camino de la consciencia y reconectarla. ¿Cómo voy a hacer eso? Desde la alimentación, cuando empecé en el mundo del fitness, desde los cambios de hábitos, desde la espiritualidad, desde la maternidad. O sea, puede haber tantos propósitos. Ahora, es lo que digo, nunca va a haber uno único. Te pueden ir cambiando en función de los ciclos de tu vida que estés viviendo. Pero vuelvo a insistir, el propósito merece ser recordado. No tienes que buscar nada afuera, no tienes que buscar cosas afuera, simplemente revelarlo desde tu interior. Y aquí voy a la siguiente parte o el siguiente punto. ¿Cómo podemos conectar con nuestro propósito? Entonces, me gustaría un poco que me compartieses cómo tú compartiste con cómo tú conectaste con tu propósito, cómo podemos conectar con él, porque la idea de este podcast es que la gente se lleve como herramientas, preguntas, para que poco a poco vayan como tomando más claridad en este área. Entonces, ¿cómo dirías tú que la gente puede conectar con su propósito? Para mí hay como 3 puntos clave. El primero es quitarte la presión, como tú comentabas, de necesito encontrar mi propósito, tengo que buscar mi propósito porque si no, no soy feliz. O sea, todo eso viene de deseos que quiere el ego. Entonces, dejar a un lado la presión y escuchar a tu intuición. No te preguntes cómo puedo encontrar mi propósito. Pregúntate, oye, ¿qué es lo que pasa más tiempo últimamente? ¿Qué es eso que hago frecuentemente? Y ahí vas a encontrar respuestas. Punto número 2, muchas veces tú eres incapaz de verlo. Entonces, pregunta a la gente de tu alrededor, oye, ¿en qué crees que soy bueno? Total, la validación externa. Porque somos tan cenutrios que no somos capaces de ver el poder que tenemos dentro y necesitamos que gente desde fuera nos diga, oye, pues tú eres bueno en esto o me gusta cómo haces esto. Entonces, esa es para mí la segunda opción. Y 2, ¿qué es aquello que haces y que disfrutas y que podrías hacer sin cobrar? Por ejemplo, te pongo mi caso personal, ¿no? A mí enseñar, servir, dar este podcast, es decir, bueno, de hecho no nos pagan, ¿no? Pero que lo haría aunque no me pagasen porque... Lo hacemos, básicamente. Claro, porque sí. me siento realizado y también he entendido que cuando das, te das. Volvemos un poco a la frase del primer episodio, ¿no? Cuando o amar beneficia más al que ama que al que es amado. Pues aquí me siento igual, cuando yo estoy enseñando, compartiendo, que al final, creo que lo hemos dicho siempre, no somos eruditos, no somos la mejor relación, tenemos ego, nos discutimos a veces, o sea, somos personas normales, pero compartir esto a mí me hace feliz de verdad, me hace sentir realizado. Entonces diría como estos 3 puntos, ¿no? 1, seguir tu intuición, no esa presión de necesito encontrar el propósito. 2, preguntar fuera porque muchas veces somos incapaces de ver lo que tenemos dentro. Y 3, pregúntate qué es aquello que haría y que disfruto haciendo aunque no me pagasen. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí, si le tuviera que decir a una persona cómo conectar con su propósito, habría un tema central que a mí me apasiona y para mí fue clave y os lo quiero compartir. Además son 4 preguntas que quiero que te hagas. Para mí, el gran maestro, la gran maestra que te va a revelar cuál es tu propósito es tu niño y tu niña interna. Ese es el gran maestro que tiene las respuestas de realmente cuál es tu propósito. Y aquí vienen las preguntas que yo me hice en su momento y para mí fueron muy reveladoras y me dieron muchísima claridad. Y hace poquito también como que de nuevo volví a preguntarle a esa niña interna para reafirmarme si estaba evidentemente en mi propósito. Y son, ¿qué amaba hacer cuando era pequeña? Esa sería una pregunta. ¿Qué me hacía perder la noción del tiempo? ¿Qué era aquello que más me hacía sentir viva? ¿Y qué soñaba ser de mayor, aunque no tuviera como mucho sentido, pero qué soñaba hacer de mayor? Para mí estas preguntas fueron claves y te invito a que te las hagas en tu casa, o sea, que conectes con esa niña interna, te puedes tomar un momento, cierras tus ojos, conectas con esa niña interior y le preguntas, esa niña interna es realmente tu gran maestra. En ella vas a obtener todas las preguntas, todas las respuestas y te va a dar claridad en tu propósito. En mi caso, por ejemplo, cuando yo me hice estas preguntas, conectaba con el mundo artístico, o sea, yo todo el rato, a mí me encantaba bailar, cantar, cocinar, ayudar y comunicar, que era lo que más la castigaban, entre comillas, a mí siempre me castigaban por hablar.
pero es que ahí tenía un gran mensaje de mi niña interior que me estaba diciendo, tu don es la comunicación. A través de la comunicación puedes ayudar, puedes tocar el alma de las personas, puedes seguir en servicio a través de la comunicación. Yo durante muchísimos años me conté el cuento de que no sabía escribir y me he dado cuenta que tengo una gran capacidad también de poder transmitir mis emociones a través de la escritura. Entonces, y recordé el otro día que yo tenía varios cuadernos y me inventaba historias y decía, ostras, es que mi niña interior escribía. O sea, ahí tienes tu propósito. A través de la escritura puedes compartir, pues bueno, todo tu proceso, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, conecta con esa niña interna, hazle esas preguntas y ahí vas a obtener un montón de claridad de cuál realmente es tu propósito. Y luego, para mí, aparte de esa gran maestra que es la niña interna, hay como 3 herramientas, bueno, 4 herramientas que tú has dicho una de ellas, que es el tema de la validación externa. Para mí ha habido 2 herramientas clave, otra es como más común, más estructurada. Hay 3 herramientas que quiero compartir con la gente si conectan. Una de ellas son herramientas de autoconocimiento. La astrología para mí fue clave en el tema de conectar con mi propósito, porque la astrología entendí mucho cuál era, no como algo predictivo, simplemente como una herramienta para tomar acción y sobre todo algo muy interesante en esto, para honrar realmente quién era. Porque a través de la astrología me di cuenta más de mis fortalezas, de mis dones y empecé a honrar cosas de mí que rechazaba y las empecé también a utilizar como un don y aquí lo conecto con el propósito. O sea, como esos dones, eso que yo estoy honrando de mí también lo puedo conectar con el propósito. Entonces la astrología, si nunca has conectado con la astrología, te invito o a que investigues más en ella o que te hagan una sesión astrológica, porque yo, por ejemplo, en ella descubrí que tenía el grado del astrólogo y fue como un indicador más de, oye, tienes que formarte más en astrología, pero en ella descubrí un montón de facetas que sabía que tenía de mí, incluso conecté más con mi niña interior y me ayudaron mucho más a darle forma a mi propósito, o sea, como a unir los puntos y decir, ves, esto está aquí estás al servicio y esto me reafirmó más. En segundo lugar fue el diseño humano. El diseño humano para mí también, esa huella energética que tenemos, que tiene similitudes con la astrología, porque también he trabajado con el Cábala, bueno, reúne como varias filosofías. A mí el diseño humano también me ayudó muchísimo a honrar mi energía, a entender cómo yo funcionaba a nivel, pues eso, con mi aura, cómo interacciona con el ambiente y a lo que he venido. Entonces me ayudó más a reafirmar mi propósito, que en este caso, pues buena generadora, como te pasa a ti. Entonces somos el pueblo que vamos al servicio. Y otra herramienta que también me ayudó, que es más común, es el Ikigai, que es muy conocido, que el Ikigai pues básicamente un poco pues reúne como 4 áreas y en el centro pues ahí obtienes como tu propósito. Entonces el Ikigai sí que es más conocido, que igual te invito a que te puedas también tomar ese momento de hacer el ejercicio de pues qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, bueno, dónde pues estaría haciendo cosas sin que me pagaran por ello y ahí pues obtienes como la respuesta. Y el cuarto punto, evidentemente, sería a través de la validación externa, porque muchas veces no somos capaces de ver toda nuestra fortaleza y todos nuestros dones y necesitamos que otros nos lo validen. Entonces aquí, preguntas que yo, por ejemplo, me hacía cuando me acuerdo en pandemia trabajando con un mentor, esto fue un ejercicio que hicimos y yo me acuerdo que cogí así a varias personas y se lo decía. Y las preguntas que le hacía es, oye, ¿por qué me piden consejos la gente? Que es lo que normalmente la gente viene a mí. Otra pregunta es, ¿qué me agradecen? La tercera es, ¿qué haces con tanta naturalidad? Que para ti no es ningún don, o sea, es como, no, es que a mí esto me sale solo. Y la cuarta, bueno, pues eso, ¿qué harías, no? O qué ves que te piden más y que realmente va un poco en relación con la anterior. ¿Qué te piden más y que realmente podrías hacer sin que te pagaran por ello? O porque soy buena también incluso. Entonces, a través de los otros obtienes también un montón de respuestas en realmente cuál está tu propósito. Entonces, yo creo que uniendo la niña interna, que para mí fue mi gran maestra, porque eso al final, con la astrología, el diseño humano, el tema del Ikigai y demás, obtienes muchas respuestas, pero de verdad la pureza, o sea, la raíz está en la niña interna. O sea, ¿qué es lo que carajos hacía ese niño? O sea, ¿qué es lo que más la gente decía? Dios, es que esta niña se la pasaba, o incluso hoy, por ejemplo, le pregunté a mi madre, que no me respondió todavía, pero le decía, mamá, para reafirmar más, ¿qué era lo que yo más hacía?
Y es que yo conecto con esa niña y digo, wow, ¿cómo puedo eso también? Pues claro, ahora lo pregunto y digo, pues yo tendría que ser artista, porque yo no hacía otra cosa que bailar, cantar, sobre todo lo que más hacía. Se me da muy también el vender, pero ¿cómo puedo eso también meterlo en mi proyecto? Porque mi proyecto está muy enfocado en la sanación, en el servir, en sanar a las mujeres. Ostras, pues por ejemplo, dale más voz al baile, o sea, mete mucho más el baile. ¿Cómo puedo meter mucho más el tema del canto? O cómo puedo utilizar más la voz, o sea, que ya muchas veces nos pensamos que dices, ay sí, ¿qué me hago yo ahora actriz y cantante y bailarina? No, utilízalo como herramientas y evidentemente date también eso, porque eso te va a ayudar mucho más a conectar con tu propósito cuando más te das esos momentitos de placer. Y fíjate que hablabas ahí y esto pasa mucho, y a mí de hecho me pasaba, ¿no? Oye, me gusta el baile, sí, ¿qué pasa? ¿Me hago ahora bailarina? O si me gusta cantar, ¿me hago ahora cantante? ¿Y por qué no? Mira, yo recuerdo cuando fui a Filipinas, año 2020, 13 de marzo de 2020, doy un golpe a la mesa, dejo mi trabajo, me voy con 600 euros para allá, y cuando veo que declaran el estado de alarma, que me cancelan Turkish Airlines, me cancelan los vuelos para volver, no sé cuándo voy a volver a España. Las únicas noticias que yo recibo es mis padres diciéndome que la cosa está jodida, yo intentando, oye, ¿cómo podemos volver a España? No, veo que todas las aerolíneas han cancelado vuelos, que no hay opción de volver a España, que las únicas WhatsApp que tenía era cadenas de televisión como Antena 3, Telecinco, para ver si podíamos salir porque estamos retenidos en Filipinas. Y ahí, yo en ese punto digo, tengo que hacer algo que me permita salir de aquí. Entonces digo, vale, quiero emprender, quiero enseñar. ¿Y qué es lo que yo voy a enseñar? Entonces en aquel momento, creo que esta historia ya te la he contado 1000 veces, yo venía justamente de pasar una ruptura y digo, oye, lo único que sé es cómo yo pasé esto, voy a compartirlo con el resto. Pero fíjate que qué es lo que hace mi mente en ese momento. Saca el teléfono móvil y pone una lista de todas las cosas que podrían pasar si lo hago. Voy a necesitar internet, tendré que pagar internet. X euros. Voy a tener que comprar un micrófono, 15 euros. ¿Y si fracaso? Oye, ¿y si la gente de mi alrededor qué va a pensar cuando me vea sacando un curso de cómo superar una ruptura? Si yo era el chaval que trabajaba en el Burger King. Y entonces me di cuenta que había hecho una lista de y si no, y si no, y si no, que en ningún momento me había preguntado, oye, ¿y si sí? ¿Y si sí funciona? ¿Y si sí puedo cambiar vidas? ¿Y si sí puedo apoyar al resto? Entonces empiezas a entender que las preguntas que tú te haces determinan la calidad que tienes en tu vida. Y esto lo dice mucho Tony Robbins. Entonces, somos muy injustos con nosotros mismos porque solo vemos cuál es el precio que yo pago si hago esa cosa nueva. ¿Cuál es el precio que yo pago si emprendo? Si escucho mi intuición y voy hacia mi propósito. Pero no somos capaces de ver cuál es el precio que pagas si te quedas como estás. Uh-huh. Y es un precio muy, muy grande. Lo que pasa es que muchas veces no se paga ahora en el corto plazo, sino cuando tienes 80 años, miras atrás y dices, hostias, ¿y si hubiese cantado? ¿Y si hubiese salido a bailar? Entonces, el verdadero fracaso no está en fallar, no está en caerte. El verdadero fracaso está en nunca haberte atrevido a saltar. Uh-huh. Sí, o sea, total. Yo al final cuando comparto el tema del baile, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces como que tu niña interna te está dando toda la clave de realmente dónde está tu propósito y quizás yo conecto con ella y digo, ay, pues mi niña interior sobre todo bailaba, o sea, lo que primero me viene es que bailaba, escribía, Uh-huh. cantaba, o sea, yo me acuerdo en mi habitación, yo estaba todo el día con Chenoa, yo decía que era Operación Triunfo. Y yo siento que canto bien y siempre digo, joder, Jessie, tendrías que potenciar más esta parte. Yo eso sí que lo tengo claro, que tú podrías ser cantante si no fuese por la voz. No, yo No, pero cantas bien, sí. Yo siento que canto bien y no lo he trabajado. Ahora, no sé que no es ser cantante, sé que es la herramienta. O sea, no sé, ya veré, porque también es como en dónde esto englobarlo, pero sé que está en la comunicación. O sea, simplemente la comunicación, yo lo tuve claro cuando empecé a crear el podcast, tanto cuando empecé con Despertando Diosas como aquí en Amor y Ego, que a mí ha sido lo que más
terapia me hace. Ujú. O sea, tengo clarísimo que, o sea, mi don está aquí en la comunicación y forma, o sea, y ahora mismo pues sí, tengo como muchos propósitos, ¿no? O sea, tengo un propósito que es una dirección y de ahí tengo varios propósitos pues a través de la escuela, a través de los lanzamientos, pero también a través del podcast, o sea, me parece una herramienta clave para seguir en mi dirección, en mi propósito. Por eso digo que y a lo mejor en un futuro solamente es el podcast, porque está ayudando a tanta gente, generó tanto impacto y a lo mejor solamente es esto. Entonces, a lo que me refiero es que si quieres conectar con tu propósito, debes de ir hacia adentro. Debes de pararte a escucharte, como tú decías, la intuición, debes de hacerte estas preguntas y las respuestas las vas a obtener dentro de ti. Simplemente lo que necesitan ser recordadas porque nos desconectaron de nuestra esencia. Yo hablo mucho de la energía Kundalini, es una de las herramientas que utilizo de empoderamiento y siempre lo digo, nacimos con esa esencia viva que poco a poco se fue desconectando de la fuente por lo que te dijeron de creencias, por la educación, por toda la estimulación externa que hizo que tú te olvidases de quién eras. Ujú. Cuando te olvidas de quién eres, te vas poniendo capas que realmente no eres tú y eso es lo que te desconecta de tu propósito. Entonces, yendo un poco ya, imagínate, hacemos ese viaje, ahora es, oye, ¿se puede vivir del propósito? Y cuando hablamos de se puede vivir, aquí entra la parte más terrenal, que es, ¿podemos monetizar nuestro propósito? Evidentemente nosotros creo que somos un ejemplo de ello. Hemos podido traer nuestro propósito y empezar a monetizarlo y vivir de ello y es la invitación, o sea, invito a que la gente conecte con su propósito y bueno, ese es uno de mis principales propósitos, conectar a la gente con quien verdaderamente son para que vivan de su propósito y tú le das más esa estructura terrenal, más desde la parte económica y aquí entra la parte que hablábamos antes. O sea, ¿crees? Te voy a hacer la pregunta y un poco me das tu enfoque como tú lo ves. ¿Crees que se puede vivir del propósito y sobre todo podemos monetizar nuestro propósito? O sea, aquí, ¿cómo sería la forma de hacerlo? Ujú. Yo no lo creo, sino que creo que debe ser una obligación, Ujú, que el propósito se debe monetizar, porque como tú decías al principio, al final es el ganar dinero con tu propósito es simplemente una consecuencia. ujú. O sea, no seas tan cazurro como yo de poner como objetivo el dinero, porque te das cuenta, como me pasó a mí con 22 años, que gané tanto dinero, que dije, ¿y ahora qué? Claro. Y estuve al borde de una depresión porque lo que durante 22 años me movía, dejó de hacerlo. Y entonces ya no puedes buscar respuestas fuera. Te das cuenta de que las verdaderas respuestas y el verdadero propósito está dentro de ti. Ujú. Y solo puedes buscar hacia adentro. Entonces, no creo que se pueda. O sea, creo que se debe monetizar tu propósito y debes ganar dinero con ello. No me cabe la menor duda. Y primer paso, y si quieres ahora vamos dando como pasos prácticos y accionables, para mí es, hablamos de escuchar o pedir validación externa, es decir, en que te digan en que eres bueno, pero cuidado de quién escuchas consejos, porque nunca escucharía un consejo de quien no está donde yo quiero estar. Claro. Entonces, me viene mucho siempre Ed Sheeran, el cantante, que él empezó en la calle con unos pelos que parecía que nunca se peinaba y lo rechazaban de todas las discográficas. Y el tío dormía, cantaba en parques, cantaba en lugares donde dices, pero madre mía, tío, si es que no voy ahí ni de visita. Y incluso fue a discográficas y les rechazaron, le decían, oye, con este perfil no tienes un perfil comercial, no vas a vender nada, oye, no encajas, hasta que un día alguien escuchó una canción y después fueron cientos y después fueron miles y ahora millones y ahora llena estadios. Entonces, ¿dónde voy? Tienes que tener cuidado con quién Compartes escuchas. tus sueños, ¿no? Sí, o de quién escuchas opiniones, ¿no? Porque al final ya no es una cuestión de compartir sueños, sino de quién escuchas consejos o opiniones, porque si él hubiese escuchado las opiniones de gente que le decía, oye, así peinado no vas a conseguir nada, oye, de verdad, esto no es para ti, déjalo, lo hubiese dejado. Pero el tío conecta con esa intuición y decide seguir hacia adelante. Entonces, un paso muy importante es conectar con esa intuición y cuidado de quién escuchas los consejos, porque nunca aceptes un consejo de quien no estés dispuesto a recibirlo, es decir, de quien no haya llegado a ese punto. Ujú. Y ya hilo con el segundo paso, y este es más en base a mi experiencia, que fue ser capaz de dejar atrás lo que ya no es. Nos aferramos tanto yo, por ejemplo, ¿no? Y me pasó mucho con India. Antes de tener a India, yo era Dani, ese tío que había viajado por más de 40 países, libre,
tenía una identidad de mí que, claro, cuando otro ser, que en cierta parte depende de mí, llega al mundo, yo tengo una confrontación entre, oye, ¿quién era y quién soy ahora? Y como tenemos tantas etiquetas, no, yo soy una persona libre, yo viajo cada mes, yo bla, bla, bla. Entonces, hay una lucha entre quien yo era y quien yo soy ahora. Entonces, vencer eso, y ahora os pondré un ejemplo para que se pueda entender, creo que es una de las partes más complicadas, porque tienes que dejar atrás tu antigua identidad para dar paso a la nueva, porque si no eres capaz de vaciar huecos, nunca se van a poder rellenar. Entonces, imagina que estás en una casa que ya se cae en ruinas, que se cae de pedazos, que sí, que puedes conocer cada parte de la casa, cada grieta que tiene. Pero si sales fuera, o sea, fuera igual puede que esté nevando, hace frío, llueve, da miedo salir fuera. Entonces, la clave aquí no es el hecho de que salir fuera de miedo. Claro que salir fuera da miedo, claro que hacer nuevas cosas da miedo. Pero peor es quedarte como estás en un lugar donde ya no te pertenece. Porque eso poco a poco te va consumiendo por dentro. Entonces, si quieres lograr tu propósito, tienes que dejar cosas atrás para poder dar espacio a nuevas cosas. Total, y mira, ahora que dices esto, es un poco lo que compartí al principio de las capas. Ajá. Es que para conectar con tu propósito, debes de quitarte capas, y son capas que quizás ya están podridas porque ya no te definen, o porque también te has dado cuenta que tú no eres eso. O sea, al final el objetivo del propósito es que cada vez estés más alineado con tu pureza y con tu verdadera esencia. O sea, por eso hablo tanto de la niña interna, porque es que ese niño era pura esencia, estaba vivo y no se cuestionaba si estaba bien llorar, si estaba mal, simplemente eran emociones. Entonces, cuanto más vas quitándote esas capas, y aquí lo menciono con lo que decías de India, yo creo que también, que quizás aquí entramos un poco más en temas de la paternidad, pero ya sea la llegada de un bebé, ya sea una ruptura, ya sea cualquier evento incómodo o novedoso, vamos a decir, yo creo que todo tiene una misión. O sea, todo viene a traerte un gran aprendizaje, y si tú te entregas a la experiencia, al final básicamente es una bendición de la vida que te está alineando más con tu verdadera esencia y con tu propósito. Porque en mi caso, que ha sido lo mismo, siendo papás, dime si esta experiencia no te ha alineado más con tu verdadero propósito. No te ha hecho realmente quitarte capas de un Dani que quizás pues tú tenías como mucho apego, pero porque todas esas capas que tú te estabas poniendo de un Dani viajero, con libertad, en cierta parte te daba una seguridad, o te hacía ver, no sé, como que te anclaba algo que realmente estaba dentro de ti. O sea, como que todas esas capas, esas etiquetas que te hayas puesto realmente no te pertenecían o no te definían. Y toda esta incomodidad que viviste y que a mí también me pasó, te han hecho incluso como alinearte mucho más con la persona que eres y realmente irte a la esencia y decir, no, es que ahora, desprendiéndome de todo eso, que me vi forzadamente a hacerlo y lo entendí, ahora me siento mucho más alineado con quien verdaderamente soy. Totalmente, y mira qué peligrosas son las etiquetas, y que al final en el mundo de la forma siempre las utilizamos, ¿no? Soy Jessica, soy mamá, soy emprendedora, nos etiquetamos con todo, pero ¿qué pasa si no eres emprendedora? ¿Dejas de ser una persona? Entonces, creo que muchas veces las etiquetas juegan malas pasadas. A mí me gustaría que cuando alguien me entreviste en un podcast, oye, ¿quién eres? Yo soy. Soy simple. No soy Dani que tiene una empresa y genera 3 millones de euros, no soy Dani quien tiene 13 empleados. Yo soy esa persona. Entonces, creo que a veces o gran mayoría de las veces las etiquetas nos juegan una mala pasada porque nos identificamos con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me identifico con soy Dani, el del iPhone 15, ¿qué pasa cuando no lo tenga? Dejo de ser yo. Entonces, cada vez invitaría más a que seamos por quien somos y no por las etiquetas que nos ponemos. Que tú no eres esa cantidad de etiquetas que te pones en tu Instagram. Soy mamá emprendedora y tú ya eres, tío. Que eso vale mucho más que las etiquetas que te pongas. Sí, eso tiene, volviendo al tema del propósito,
eso también es muy importante y por eso también es muy peligroso cuando tú, por ejemplo, te pasa, ¿no? Tienes una ruptura. Ajá. Que por ejemplo en nuestro caso ha sido como nuestro gran aprendizaje. Tienes una ruptura, ¿qué pasa? De repente tu vida no tiene propósito. O sea, es como que pierdes ahí una misión de vida que evidentemente entiendo que haya una parte de falta de propósito porque yo siento que el alma, uno de sus propósitos para trascender y evolucionar es estar en comunidad, o sea, trascender y aprender a través del otro y busca un compañero para evolucionar. Entonces, claro, cuando ese compañero de vida se va, yo creo que hay el alma hay una pérdida interna que sí que se siente decir, hostia, pues ahora cómo voy a seguir evolucionando, porque desde el Cábala eso se trabaja mucho, ¿no? Como el alma, en este caso femenina, masculina, intenta buscar ese espejo, que ellos hablan mucho de ese alma gemela, para trascender y seguir evolucionando y mejorar en este plano físico, pero sí que hay una parte terrenal, mental, donde todo lo externo que crees que te definía cuando de repente se pierde o no se quiebras en tu negocio. Es como que de repente ya no tiene propósito tu vida. Claro, ahí te pongo el ejemplo, es decir, quiebras, no tienes dinero. ¿Qué pasa? ¿Que ya dejas de ser emprendedor? No, ya no tienes valía. Ya no te puedes poner la etiqueta de emprendedor en tu perfil de Instagram. Es ahí donde voy, es decir, tú eres eso. O sea, no la etiqueta. Porque ¿qué pasa si quiebro? ¿Qué pasa si no facturo tanto como antes? ¿Dejo de ser esa persona? ¿Dejo de ser Dani? No. Sí, más que dejo de ser, es dejo de tener propósito. Porque yo creo que la gente, ese es el gran error, que cuando pasan, pues eso, como que hay eventos que hacen que su vida tenga falta de propósito y puede pasar que a veces la gente tenga noches oscuras del alma, que a mí me ha pasado, incluso yo siento que estoy en una etapa en la que perdí un poco como mis sueños, pero básicamente porque tu alma, tu esencia también está evolucionando y lo que antes tenía sentido para ti, tu propósito ya deja de tenerlo, porque tu alma ya te está pidiendo quizás otro propósito distinto, en una dirección similar, o sea, desde dónde estás haciendo las cosas, y te está pidiendo un cambio de propósito. Entonces, yo volviendo un poco al tema del monetizar tu propósito, yo un poco lo que he dicho al principio es muy importante que estés alineada con tu propósito, porque cuando tú pones este propósito al servicio del mundo, cuando tú realmente pones tu don, porque todos tenemos un don, todos hemos venido a poner nuestros dones al servicio del mundo y aportar un bien al mundo, evidentemente como consecuencia el dinero va a venir. 100%. Y al final ese dinero lo que va a hacer es simplemente expandir aún más tu propósito. Ahora, el problema es que hay mucha gente que decide emprender o decide, pues eso, buscar, o sea, que el dinero realmente sea una meta y como te pasó a ti, llega un momento en que hay mucha gente que obtiene grandes cantidades y se siente ultra vacío, porque realmente no tienen propósito. O sea, su propósito era obtener dinero y ya está, pero en realidad no hay propósito, porque el propósito es otra cosa que tiene que ver con un camino, con una dirección que le da movimiento a tu vida y que como consecuencia obtiene dinero. Pero claro, aquí es al revés. Tu meta era el dinero, pero ¿dónde estaba realmente el propósito? Entonces, creo firmemente, y me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, de que tendría que ser una obligación que todo el mundo pudiera vivir desde su propósito, pudiera monetizarlo, evidentemente, porque vivimos en un mundo terrenal, y utilizar esa herramienta del dinero, incluso generar cantidades abundantes de dinero para poder seguir expandiendo tu propósito, que es lo que te digo siempre. O sea, es que yo quiero generar mucha cantidad de dinero porque sé que Pero claro, aquí está el problema, no lo quiero hacer desde una meta, sino yo quiero ayudar a mucha gente, porque al final ese es mi propósito, ¿no? Cómo puedo estar al servicio, cómo puedo cambiar a las personas, cómo puedo conectarlas, porque sé que eso como consecuencia me va a traer una repercusión económica y eso lo voy a utilizar como una fuente, porque eso es lo que más me mueve. Quiero utilizarlo como una fuente para seguir expandiendo más mi negocio, porque sé que cuanto más tengo, más puedo aportar a los demás. Pero no es mi meta, o sea, porque al final eso no me define. Totalmente. Entonces no es el propósito, no quiero ganar dinero porque sí, porque no es algo vacío, no tiene, sin más, ¿qué hago con ello? Si luego no tengo propósito, ¿cómo hago para expandirlo? Es muy vacío, hay mucha gente que gana millones y millones y dicen, ¿qué hago con esto ahora? ¿En qué lo invierto?
claro, no tienen propósito, no saben cómo pueden potenciarlos. Bueno, lo invierto en inmuebles, ¿vale? ¿Y qué? Pero no hay un propósito detrás de todo ello. Por eso mucha gente, grandes personas que se han llegado al suicidio, claro, porque no tienen razón de vivir. Y dices, joder, esta persona que era millonario, que tenía todo en la vida, ¿cómo puede ser que se haya suicidado? Porque realmente su alma se siente vacía. No tienen propósito, no están estando al servicio. Yo he podido experimentar eso además muy temprano, con 22 años, ganar tanto dinero que ya más dinero no te hacía feliz. Entonces ahí empiezas a entender que al día que te vas, la gente no te recuerda por lo que tienes, sino por lo que eres. Yo, por ejemplo, ahora, quizás suena fuerte, ¿no? Pero para mí lo más sencillo ahora es ganar dinero. O sea, cuando sabes de marketing, cuando sabes de ventas, de lanzamientos, lo más sencillo es ganar dinero. Lo que es jodido de verdad es conviértete en una persona íntegra, con coherencia. Eso es lo complicado de verdad. Ganar dinero es fácil. Con que sepas marketing, pero ser una persona íntegra... Y que viva en propósito, que esté conectada con su propósito. Eso es complicadísimo. Entonces, cuando me siento con alguien, además, yo lo veo, es decir, cuando estás con alguien con una mesa y lo primero que hace es que te pone la mano, el Rolex, sí, bueno, pues me compré esto antes de ayer, así, en el último lanzamiento facturamos $500,000 de euros. Ya, digo... ¿Cuál es tu propósito? Digo, estás presumiendo por lo que tienes. Yo quiero a mi lado gente que presuma de lo que es, que sea buena persona. Y aquí, quizás, no quiero sonar pesimista, pero creo que no todo el mundo, a pesar de que todo el mundo debería ganar dinero y mucho con su propósito, creo que no todo el mundo lo va a hacer. Y en cierta parte el sistema tiene gran culpa, claro, porque nos ha inducido a todo desde el sacrificio, tienes que trabajar 12 horas, tienes que hacerlo ya. Y entonces hay mucha frustración y gente que termina abandonando, porque nos han enseñado que todo se debe hacer desde el sacrificio, no desde el servir, desde el disfrute, desde la entrega, desde el doy, porque lo que das, te das. Y honestamente creo que no todo el mundo va a ser capaz de ganar dinero con su propósito, porque no todo el mundo tiene el vehículo correcto. Tú imagínate Cristiano Ronaldo, tío súper comprometido, se levanta a las 5, hace abdominales, bla, mejor futbolista del mundo, o segundo mejor, da igual. En el nicho del surf, no sería esa persona, no sería el número 1. Porque no es el vehículo adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que no vayas a lograr tu propósito, no es que no puedas monetizar tu propósito, no es que no puedas vivir de lo que amas, es que todavía no has encontrado el vehículo que te lleve hasta ahí. En mi caso, por ejemplo, fueron los productos digitales, bueno, ya lo he contado 1000 veces, ¿no? Lo que me permitió poder impactar a decenas y miles de personas. Si yo no hubiese creado un producto digital, no hubiésemos conseguido que más de 100 personas hayan cambiado su vida por completo. Dejado sus trabajos, haber ganado más dinero, pasar más tiempo con su familia. Un producto digital me permitió eso. Entonces, creo que es muy importante entender cuál es el vehículo que estás utilizando. Por ejemplo, el caso de Ari, que ya te he dicho más de una vez, ¿no? Que parece que te estoy presentando un testimonio. A mí me parece súper inspirador una tía que tiene que estar viajando por todo el mundo porque su pasión es el buceo, es compartir eso, y que tiene que viajar por todos los países del mundo, que tiene que separarse de su marido para poder ganar dinero de su propósito, que era dar clases de buceo. Separarse de su familia, separarse de su marido, vivir en diferentes partes, porque en uno había trabajo y en otro no. Pero aquí un inciso. O sea, aquí ya estamos hablando de una persona que poderoso. O sea, que ha sabido que su don, su propósito es bucear, o sea, que ha tenido esa conexión de decir, no, es que esto es lo que a mí se me da bien y lo estoy poniendo al servicio. O sea, tú ahora ya estás entrando en cómo, cuando ya estás viviendo desde tu propósito, pues aquí entran los conflictos, está la parte del vehículo, pero estás viviendo, pero estás viviendo mal. Quiero decir, al final ella no podía pasar tiempo con su pareja, estaba en países donde, oye, igual le apetecía más estar cerca de casa. Y ahí es donde voy con el vehículo correcto. Ya se pasó al mundo digital, creó su curso online, donde hace lo mismo, donde está en su propósito. Hostias, más de 100.000 euros, pero ya no es eso, es que ahora puede estar en una islita de Canarias, en La Graciosa, con su ordenador, buceando con sus alumnas, cumpliendo su propósito y viviendo bien de él. Entonces creo que mucha gente no
Claro, luego está la metodología, ¿no? El salir del sistema de ya has conectado con tu propósito, ya estás monetizándolo, pero ahora, amiga, salte un poco del patrón que teníamos antes de esfuerzo-sacrificio, ¿no? De te lo tienes que currar con el sudor de tu sangre, sino que también hay otras formas de monetizarlo, pero de disfrute desde el gozo, ¿no? Como más desde una parte más cómoda. Y es que desde el sacrificio al final creo que hay una parte donde se pierde el propósito. Si tú te estás sacrificando, al final asocias que el propósito es algo doloroso, que duele, y hay un punto donde terminas abandonando. Total. Sí, es interesante, o sea, como ya llegar a ese punto final sería como la última escalera de la pirámide, porque al final hemos ido desde lo más base, que es el propósito, cómo conectar con él, qué herramientas puede tener la gente, allá una vez que llegues a él, que estoy segura, yo creo que aquí hay algo que decías que también estoy segura, o sea, creo que también hay poca gente que tiene la valentía de conectar con su propósito porque, pues, por miedo, por zona de confort, o sea, se puede vivir del propósito, creo que es la conclusión. 2, tendría que ser un derecho para todos y evidentemente el sistema lo que quiere es tenerlos controlados porque si no, fomentarían en las escuelas que los niños conectaran con su propósito, nada más llegar, ejercicio de Ikigai, rueda de la vida, o sea, pero no quieren porque básicamente si todo el mundo estuviera conectado con su propósito, pues no habría empleados, pues el sistema tradicional no podría tener a sus empleaditos pues fichando y saliendo a una hora porque no se llenaría los bolsillos a su beneficio propio. Entonces, claro, pues no interesa que la gente pues esté cuanto más desconectada, mejor. Y esto, pues aquí entramos en un tema a través de la alimentación, pesticidas, o sea, lo que está claro es que esto se sabe, pero se está controlando para que no conectemos. Y quizás uno de mis propósitos a través de la comunicación es confrontar a la sociedad con esto y decir, oye, ya, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Por qué no empiezas a cuestionarte realmente cuál es tu propósito y empiezas a vivir la vida que realmente sueñas y que mereces? Y ya sueltes un poquito pues todo lo anterior, todas las carreras anteriores que ya no te pertenecen y empieza a vivir desde tu propósito. Y una vez que llegas a tu propósito, evidentemente entra la parte de, pues aquí ya quitas más emprendimiento, cómo lo haces y hacerlo un poco desde un patrón de gozo y no tanto de supervivencia y lucha. Que eso, importante, lo veremos en el próximo episodio. Y que se suscriban, que le den me gusta y todo este tipo de cosas para que sigamos haciendo episodios. Totalmente, que Serfina también es nuestro motor de, oye chicos, nos gusta. Que por cierto, aquí quiero hacer una mención de agradecimiento porque la verdad que los podcasts, o sea, al final es eso, nosotros hicimos este podcast desde el propósito, o sea, incluso desde una terapia, porque también ha sido como, oye, ¿cómo podemos encontrarnos? Siendo pareja, pues ahora este momento es como ni estamos ninguno con India, podemos estar también, siento que ahí nos conectamos mucho en propósito, porque tanto Dani como yo tenemos un propósito conjunto que es el enseñar, el ser disruptivos, el comunicar, el inspirar y bueno, pues lo que hemos hecho es a nivel de pareja poner este propósito en conjunto y utilizarlo como una terapia, pero el propósito es eso, es ayudar, inspirar, despertar conciencia, pero nuestro propósito no ha sido ganar seguidores. Ahora, es lo mismo que hablamos del dinero. Como consecuencia, obtenemos seguidores. Hemos tenido 2.300 visitas en uno de los vídeos del dinero, que ha sido también súper top. O sea, se viralizó y es como, mira, ¿ves? Sin ningún tipo de objetivo, pues como consecuencia te llega más gente para que sigas en ese propósito. Es como una señal de chicos, bien. Yo he traído, Dani, no sé si querías comentar algo, yo he traído como unas preguntas de cierre para un poco también que la gente se lleve como cositas prácticas para que puedan un poco más ganar claridad en el tema del propósito. Entonces, bueno, las tengo aquí preparadas por si, bueno, las quiero compartir, simplemente por si quieres añadir y si te parece cierro con las preguntas. Vale. ¿Querías compartir algo? No, si quieres ya terminamos con las preguntas. Listo. Bueno, una de ellas, la que he dicho antes, es ¿qué actividad me hace sentir viva o vivo, aunque nadie me vea, o sea, sin que nadie me vea ni me apague? O sea, como, perdón, ni me apague no, ni me pague, ¿vale? No apague no. Simplemente es ¿qué actividad me hace sentir viva, aunque nadie me vea ni me pague? 2, ¿qué parte de mí he tenido miedo de mostrar al mundo? 3, ¿qué problemas siento que estoy aquí para transformar, aunque sea a pequeña escala? 4,
que me pedía mi niña interior, que hice, que dejé a un lado para encajar, qué me pide mi alma que haga, aunque no tenga sentido lógico, porque hay que aquí, de verdad, el propósito muchas veces, no va a tener lógica. ¿Cómo puedo empezar a poner al servicio de otros lo que se me da de manera natural? Ahí está tu gran don y tu propósito. Entonces, bueno, estas son como preguntas un poco para cerrar el episodio, también para que la gente se las pueda llevar en un diario, en una meditación, en un ejercicio de journal o una conversación consigo mismo, consigo misma, y que le pueda ayudar pues a tomar más claridad en el propósito. Oye, pues qué interesante. Ahí siempre tratamos de hacer los podcasts cuanto más prácticos. Como buena energía de tierra, que son los dos. Y nada, yo creo que cerramos. Hemos hablado sobre qué es el propósito, hemos hablado de cómo encontrarlo, hemos dado tips, también hemos hablado de cómo monetizarlo y que debería ser una obligación. Y bueno, ya se ha concluido con estas preguntas finales. Así que nada, gracias. También aquí en la descripción os dejaremos el vídeo anterior y en el próximo recomiendo que os suscribáis porque vamos a hablar de emprender y emprendimiento, cómo emprender de forma consciente. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.